Vamos a revisar fascias aponeurosis a nivel de la mano. Ya por ahí ya ustedes sabemos que fascias es el tejido conjuntivo que mueve completamente las fibras musculares y que está conformado directamente por aponeurosis. Vamos a ver lo que están envolviendo estas membranas, aquel grupo muscular. Empezamos de la parte superficial, la parte profunda, y aquí recuerden la clave es identificar lo que es un plano, compartimento inferior, compartimento posterior, para poder graficar lo que es la fascia. Adelante. Bueno, buenos días, vamos a hablar sobre las aponeurosis y las fascias de la mano. Bueno, somos nosotros dos, Carlos y yo. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la aponeurosis palmar. Esta misma es una aponeurosis que se extiende en la región, como se dice su nombre, en la palmar, superficialmente a los músculos y tendones ya estudiados previamente, y bueno, excepción al palmar corto. El vértice superior se continúa con el tendón del palmar largo o se adhiere al pináculo flexor. La base inferior se expande sobre la raíz de los dedos. Sus fibras transversales, poco numerosas arriba, aparecen en la parte inferior de la región y constituyen aquí el ligamento transverso superficial, que se sitúa en forma superficial a las articulaciones metacarpofalangicas. Seguimos con las fases de la eminencia atenar. Estas se insertan en lo que es la parte lateral del primer metacarpiano, cubren lo que es el músculo aductor corto del pulgar, envía una prolongación profunda que recubre el flexor corto del pulgar y aductor del pulgar. Esta prolongación se fija en la cara anterior del tercer metacarpiano. Superficialmente se continúa con la aponeurosis palmar y es una fascia delgada y translúcida. Consiguiente tenemos lo que es la fascia de la eminencia hipotenar. Esta cubre los músculos de la eminencia hipotenar. Esta se inserta en lo que es el borde medial del quinto metacarpiano, en el hueso pisiforme y en el ligamento pisiganchoso. Lateralmente continúa con la aponeurosis palmar y forma una vaina individual para cada músculo. Su función es separar y sostener los músculos del meñique. Así es, hay la diferencia entre esa fascia, la atenar y la hipotenar. La atenar, pues previamente va a nivel de lo que es el plano lateral. ¿Sí? El plano lateral donde vamos a encontrar al pulgar. ¿Sí? De ahí mismo, misma fascia, como se dice, se va a insertar en el primer metacarpiano. Y desde el primer metacarpiano, pues cubre completamente esa fascia, lo que es el músculo aductor corto del pulgar, recordemos ahí. Mansur, ¿dónde se insertaba el aductor corto del pulgar? ¿Dónde venía? ¿Dónde llegaba? El aductor corto del pulgar. Tenemos dos, uno largo y tenemos uno corto. ¿Dónde recuerdas el corto? ¿Dónde lo localizas? En la base de la falange
proximal del pulgar. Ok, hasta ahí vamos a tenerlo. ¿Y de dónde proviene? Llega a la base de la falange proximal. No me acuerdo de dónde se originó. ¿De dónde se origina? ¿Dónde venía? El público. El abductor corto del pulgar. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se inserta? Daniel. Del epicóndilo medial, ¿no? ¿De dónde? Es que no me acuerdo si es en el epicóndilo medial o en el... ¿Desde acá? En el escafoides, A ¿no? ver, regresen su libro. En el escafoides. Del escafoides. ¿A dónde? Al trapecio hasta la falange proximal. Hasta la falange proximal. Ajá. Del escafoides a la falange proximal. ¿Sí? Ahí se va a insertar el abductor corto del pulgar. Entonces, esta fascia está totalmente recubriendo completamente las estructuras musculares el abductor corto del pulgar. Asimismo, quien recubre esto sería en el plano anterior, pues va a recubrir el flexor corto del pulgar y el abductor del pulgar. Aquí mismo, esta prolongación de esta fascia se va a fijar, se va a adherir previamente hasta el tercer metacarpiano. Hasta allá va completamente esta fascia. Y superficialmente se continúa con quién? Con la aponeurosis palmar. ¿Sí? Esta fascia tenar es como si fuera una malla, una cubierta que envolvemos completamente lo que es entre lo que es la eminencia tenar, que está envolviendo todo este grupo muscular, adhiriéndose a donde la aponeurosis palmar. Tenemos ahora la otra fascia, la fascia hipotenar. Esta es la tenar, acá medialmente vamos a tener la hipotenar. La hipotenar va a estar abarcando lo que es el dedo meñique, el último dedo, y ahí mismo va a estar insertado sobre lo que es, sobre la base del quinto metacarpiano. Y del quinto metacarpiano, de ahí se va a pasar directamente con qué huesito encontrábamos acá superiormente, lo que era el pisiforme. ¿Sí? El pisiforme va a ir directamente en la fascia, uniendo y adheriendo también su propia aponeurosis con el ligamento, previamente, como dice ahí, el pisiganchoso. ¿Sí? Todo esto mismo pues está sosteniendo totalmente todos los músculos que es de la parte del meñique. Esa es la clave. Entonces, la malla que tengo lateralmente va a ser la fascia tenar. La malla que tengo medialmente va a ser la fascia hipotenar. Nada más la clave recordar, pulgar, meñique. Y de acuerdo a ello, recuerda que los músculos están encontrándose en ese plano, tanto lateral como medial. ¿Ok? Estas son las dos fases que vamos a ver. ¿Qué más? Tenemos también la fascia palmar profunda. Esta cubre los músculos interóseos y se inserta en el borde anterior de los metacarpianos. Es interrumpida en el tercer metacarpiano por el aductor largo, el aductor del pulgar, perdón. Inferiormente se engrosa formando el ligamento metacarpiano transverso profundo. Tenemos también los tabiques palmares. Tenemos primero el tabique, tenemos dos, que es el tabique lateral y el tabique medial. El tabique lateral va desde la aponeurosis palmar hacia la profundidad, cubre el músculo aductor del pulgar y se inserta en el tercer metacarpiano. El tabique medial se dirige verticalmente hacia atrás y ese se inserta en el quinto metacarpiano. Así es, como dos tabiques. Fíjense, las fascias que veíamos ahorita, veíamos las fascias superficiales, la que era la hipotenar y la fascia tenar. Ahora vamos con el plano profundo. La fascia profunda pues va a estar cubriendo, aquí teníamos, ¿qué músculos teníamos como último estudio a nivel de la mano? Los interóseos, ¿se acuerdan? Esas divisiones que encontramos entre cada pliegue, entre cada falange, ahí encontramos este grupo muscular profundo, que son previamente los interóseos que van a estar en el borde anterior de ¿qué? De cada metacarpiano. Aquí mismo, esta fascia va a estar un poco interrumpida o va a estar diseccionada a nivel del tercer metacarpiano por el músculo aductor del pulgar. Inferiormente va a estar en relación íntima con el ligamento metacarpiano transverso profundo, ese ligamento que veíamos en las partes profundas como inserciones. Hasta ahí tenemos las dos fases, fase superficial y fase profunda. Ahora,
Estas dos fascias van a estar totalmente sostenidas. Recuerda que las fascias tienen que estar sostenidas por medio de quién? De tabiques. ¿Sí? Así como teníamos tabiques a nivel del húmero, teníamos tabiques a nivel del radio del cúbito, acá también en la parte de las falanges tenemos tabiques que sostienen completamente las fascias. Un tabique medial, un tabique lateral. El tabique lateral, como dice el compañero, nuevamente, lateralmente aquí teníamos la relación íntima, la aponeurosis palmar. Este tabique va a estar reforzado sobre la propia aponeurosis palmar, porque va desde ahí y va a cubrir a quién, a qué músculo decíamos, al abductor del pulgar, ¿sí? Al abductor del pulgar va a estar recubierto totalmente. Allí mismo, como estás relacionada con la aponeurosis palmar, la aponeurosis palmar tiene relación íntima con el tercer metacarpiano. ¿Sí? A partir de ahí vamos a encontrar ese tabique que se llama lateral. ¿Por eso se llama lateral? Porque recuerden que la posición anatómica universal, ¿cuál es? Es esta. Entonces, si vamos hacia afuera, viene el tabique lateral. Si vamos hacia adentro, viene el tabique medial. El tabique medial, que dice el compañero, va a estar insertado ¿sobre quién? Sobre el quinto metacarpiano. ¿Okay? Eso es lo que hace. Entonces, para eso, pues nos sostiene completamente esas fascias por medio de estos dos tabiques. Un tabique medial y un tabique lateral. Muy bien, ¿qué más? Bueno, también tenemos las fascias dorsales. Tenemos una fascia dorsal superficial y una fascia dorsal profunda. La dorsal superficial se inserta superiormente en el vernáculo extensor y continúa con la fascia del antebrazo. Cubre también los tendones extensores y está separada de la piel por venas dorsales y nervios superficiales. Esta no envía tabiques hacia la profundidad y termina a nivel de la articulación metacarpofalángica. Su función va a ser cobertura superficial y movilidad cutánea. En la fase dorsal profunda se extiende sobre los espacios interóseos, cubre la cara dorsal de los músculos interóseos dorsales y esta es muy delgada. También termina las articulaciones metacarpofalángicas y la función de esta es envolver músculos profundos dorsales. Exacto. Ahorita estábamos viendo las fascias a nivel palmar, planos anteriores. Nos vamos ahora a fascias nivel posterior, compartimento posterior, que se llaman dorsales. ¿Sí? En las dorsales vas a tener una fascia superficial y por ende una fascia profunda. La fascia superficial, como dice la compañera, es una fascia que está envolviéndose por sí misma desde la parte antebraquial con la parte dorsal. Acuérdense que las fascias superficiales es como si fuera una manga, una cubierta totalmente que se está conectando entre sí, unidas entre sí, para hacer solamente una propia fascia. Nada más aquí la división es por qué plano lo estás estudiando. Si ves la parte posterior, esta fascia antebraquial, el compartimento posterior, se va a unir directamente con la fascia superficial de lo que viene siendo la mano. Ahí mismo, como recordemos, la fascia posterior va a estar totalmente cubriendo aquí a grupos de músculos extensores. ¿Sí? Todos los músculos que son extensores los encontramos en planos posteriores, compartimentos posteriores. Y aquí mismo, pues la propia fascia pues, va a estar dividida por planos venosos o por planos nerviosos. Ahí va a estar totalmente en separación esa propia fascia. Y la fascia previamente profunda, como su nombre lo dice, se va directamente a contactos de grupos musculares profundos extensores, pero también tiene contacto íntimo con las propias articulaciones. ¿Y qué articulaciones? Las metacarpofalángicas. ¿Sí? Ahí va a tener relación íntima directamente, es como si les pusiera un guante a la mano. Vamos a ponerle un guante y el guante nada más va a estar cubriendo hasta donde viene la porción de las bases de las falanges. ¿Sí? De hecho, todavía la falange todavía logra cubrirse un poco con las vanas tendinosas, junto con las fascias superficiales y los propios tabiques. ¿Sí? Esa es la parte. Entonces, la fascia profunda pues, tiene contacto íntimo directamente con los músculos profundos del compartimento dorsal y tiene contacto íntimo con las articulaciones. ¿Okay?
La superficial también llega a terminar directamente con las articulaciones metacarpofalángicas, pero como dice su compañera, la función que tiene la superficial es una cobertura superficial y movilidad cutánea, quiere decir que va a mover solamente la parte de la piel, eso es lo que nos permite, y lo que viene siendo la fascia profunda, pues lo que hace es envolver completamente los grupos musculares a niveles profundos. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué más? Bueno, los espacios conectivos de la mano son espacios de tejido conectivo ubicados entre las fases palmares, fases dorsales, músculos y tendones. El espacio palmar medio superficial se encuentra delante por la aponeurosis palmar, detrás por tendones flexores y músculos lumbricales, lateralmente por la fase tenal y medial por la fase hipotenal. Sus límites son inferior, superior, inferior por el ligamento transverso superficial y superior. Superior comunica con el antebrazo detrás del retináculo extensor. Ok, esos son los espacios que se van a unir entre sí para poder completar lo que es la propia fascia. Por ejemplo, si nos vamos a la parte palmar, vas a encontrar por delante, anteriormente, la aponeurosis palmar. Lateralmente, la fascia tenal. Medialmente, ¿qué decíamos? La fascia hipotenal. ¿Sí? Ahí tenemos la otra fascia. Y por detrás, ¿a quién encontraríamos? A los tendones que pasaban por los retináculos, los tendones flexores. ¿Sí? Y de ahí mismo, los tendones flexores pasan directamente la mano con los músculos lumbricales. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vamos a encontrar por detrás. ¿Sí? Levantamos la aponeurosis palmar y por debajo teníamos lo que era la participación del retináculo de los flexores. Levantas el retináculo y ahora sí encuentras aquí a las venas tendinosas de los músculos flexores. ¿Cuáles flexores? Superficiales de los dedos y músculos flexores profundos de los dedos. ¿Sí? Y ahí mismo, descendiendo hacia la parte palmar, encontramos también los músculos lumbricales. Esa es la otra parte que va a estar por detrás, o sea, por detrás de la aponeurosis. Y los límites, pues son ligamentos. ¿Cuáles ligamentos? El transverso superficial es el que vamos a estar participando dentro de las propias relaciones. ¿Qué más? Bueno, este lado es un corte transversal de lo que son los espacios celulosos de la mano, donde podemos encontrar el espacio hipotenariano, el espacio dorsal, el espacio palmar medio profundo, el espacio palmar superficial y el espacio tenariano. Así es. Vean ahí la imagen, médicos. Aquí la compañera está escribiendo los pequeños espacios que ahorita decía en la clase. Tenemos lo que es la fascia superficial. Esta parte que vemos acá va a ser lo que es el espacio dorsal, compartimento posterior. ¿Sí? Y acá nos vamos a ir al espacio hipotenal, que es el compartimento medial. Y tenemos acá el otro espacio, que es el espacio tenal, que es el compartimento lateral. ¿Sí? Aquí mismo, como les explicaba hace un momento, la propia fascia superficial se va a conectar directamente con la otra fascia, que es la fascia profunda. ¿Sí? Y este pequeño espacio que nos queda en esta porción entre la fascia superficial y la fascia profunda, le llamamos el famoso espacio palmar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Esta es la porción media palmar superficial, y aquí encontraríamos el espacio palmar medio profundo. Eso es lo que estaríamos aquí observando. ¿Ese no es el túnel del carpo? Ese es el túnel del carpo, efectivamente. Ahí está entre el espacio medio palmar. ¿Sí? El túnel carpiano, que va directamente en esta porción. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Los espacios comisurales son tres espacios ubicados en las comisuras interdigitales de los cuatro últimos dedos, que se localizan detrás de la piel y tejido adiposo, delante de la fascia dorsal profunda y encima del ligamento palmar interdigital. Su función de estos va a ser
la movilidad entre los dedos. También tenemos el espacio tenariano, que es un espacio donde se localizan los femones del pulgar y se extiende del primer al tercer metacarpiano. Situado delante por el flexor corto del pulgar, detrás por el aductor del pulgar y fascia palmar profunda, lateral por el primer metacarpiano, inferior confundido con la comisura del pulgar e índice. Okay. El espacio hipotenar es un pequeño espacio localizado en la región del meñique. Bueno, este va a estar delante por el aductor y flexor corto del quinto dedo, detrás por el músculo oponente del meñique, medial por el borde medial del quinto metacarpiano y lateral por el tabique que lo separa del compartimento medio. En el espacio conectivo dorsal vamos a tener el espacio subfacial dorsal ubicado entre la fascia dorsal superficial y la fascia interósea dorsal. Sus límites van a ser lateral por el primer metacarpiano, medial por el quinto metacarpiano, superior por el retináculo extensor y inferior por las vainas fibrosos digitales. Listo, terminamos. Ok. Preguntas, dudas, doctores que tengan. Una pregunta con el tema de fascias. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tabla ahorita de las fascias y en cada compartimento van a poner los límites que se encuentran anterior, que se encuentran posterior, que se encuentran por detrás, por delante. ¿Ok? Vamos a hacer la actividad en clase. Ya concluimos con el resumen. El siguiente tema va a ser flexobraquial. Ese se lo voy a dar yo para que lo tengan estudiados con él, para poder ir entendiendo. Muy bien. Sí, los límites, ponerlo en la celda y no dice que cómo arrancar la celda. Todos los límites, todo lo que conforma, por ejemplo, la celda renal, conforma la celda